Pancreatitis. La pancreatitis como tal se clasifica en dos grandes grupos, ¿no? Dos grandes según su evolución, ¿no? Hablamos de la pancreatitis aguda, ¿ya? Y la pancreatitis crónica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? El tiempo de evolución. Ya, muy bien. ¿No ven? Sin embargo, la etiología también es fundamental. Cuando hablamos de pancreatitis aguda, la etiología es litogénico. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el antecedente más importante para una pancreatitis aguda? La presencia ¿Cuál de piedras. ¿Cuál de las patologías? A ver, empecemos un poquito recordando, ¿no? La presencia de cálculos en el interior de la vesícula, ¿qué se llama? Colelitiasis. Eso, colelitiasis. ¿No? Colelitiasis. Sin embargo, cuando yo les hablo de esta situación, ahí, ¿cuál es el diagnóstico? Colelolitis, no. Colestitis, generalmente aguda. ¿Cuáles son los criterios para decir colestitis aguda? Primero, el hito enclavado en paciente. Segundo, radiología, ¿no? Luego viene engrosamiento de la pared mayor a 4 milímetros. Tercer elemento, diámetro anteroposterior mayor a 4 centímetros. ¿Ya? Y morfía ecográfico positivo. Eso es en cuanto a la parte clínica. En la parte ecográfica. En la parte clínica, ¿esto les produce ictericia? Piensen. No, Piensen. porque no se vacía. No. ¿Nos produce o no nos produce? Sí. A ver, dibujando así un poquito. Sí. Intestino, conducto grueso, páncreas. Listo. O sea, en este momento estamos diciendo esto. Fíjense, eso es colestitis. ¿Va a producir pancreatitis? Perdón, ¿va a producir ictericia? No. No, doctor. No. ¿Por qué? Porque la vía biliar intrahepático y extrahepático está permeable. Lo único que está obstruyendo es el conducto cístico. No se olviden, o sea, eso quiero que se recuerden. Porque en algún momento, por ejemplo, si yo les digo una colestitis puede presentar elevación de las bilirrubinas. No. ¿Por qué? Porque no obstruye la vía principal de drenaje. Eso. ¿Ven? Eso es colestitis aguda. En algunos casos va a existir otra patología. En este caso, este cálculo, generalmente los cálculos menores a 0,5 centímetros, ¿no? O 5 milímetros, como quiera llamarse, ¿ya? Empieza a producir ese descenso, ¿ya? Ese descenso a nivel de lo que es el colédono, ¿verdad? Así se ve. Entonces, ese cálculo puede encontrarse acá. A eso se le conoce como coledocolitiasis. Las coledocolitiasis, de acuerdo a su formación y el lugar donde se forma, pueden ser primarias o secundarias. No se olviden eso. ¿Cuándo digo primarias? Cuando se forma en el sitio del lugar, y habitualmente eso ocurre en los pacientes colecistectomizados. ¿Ya? A diferencia, la coledocolitiasis producida por un cálculo que ha sido formado en la vesícula es una coledocolitiasis secundaria, porque viene desde la vesícula hasta ese lugar. ¿Está bien? Y habitualmente, ¿cuál es la patología más frecuente? La coledocolitiasis secundaria. Siempre. ¿Ya? Entonces, eso es colestitis aguda. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ese cálculo termina aquí, en la porción más baja? Porque eso puede suceder, ¿no? Y ya no se encuentra acá. ¿Qué va a producir? Colelitiasis pancreática.
Pancreatitis. Ah, Pero por eso les explico esto, no para que solamente para escribir ya. Fíjense, si yo pongo esto y el cálculo está acá, ¿qué obstruye? No solamente el colédoco, sino también va a obstruir el conducto de Wilson. Y recuerden que el conducto de Wilson es el responsable de drenar todo lo que es el jugo pancreático. ¿Okay? Jugo pancreático y lo que es la bilis, por acción de la colecistoquinina, ¿no? Se contrae tanto la vesícula como el páncreas, ¿no? El páncreas, ¿qué va a secretar? sí. Proenzimas, chicos, proenzimas. Ya eso ustedes el año pasado en bioquímica han llevado. ¿Cuáles son esas proenzimas? ¿Cuál? La gastrina, La lipasa, lipasa, ¿qué más? la gastrina, No, ¿no? es el estómago. ¿No? Sí, el estómago. Otro. La pepsina. Ah, el tripsinógeno. Eso, Tripsinógeno, no la tripsina. ¿Ya? Entonces, fíjense, un ejemplo. Tripsinógeno, ¿ya? Es evacuado a través del conducto de Wilson. Ya a nivel intestinal se convierte en tripsinógeno, se convierte en tripsina recién. ¿Ya? Pero ¿qué sucede en una pancreatitis? Automáticamente por esta obstrucción el tripsinógeno se convierte en tripsina. ¿Ya? Produciendo una activación de las proenzimas. Esto es una proenzima y la proenzima por si acaso no tiene ninguna capacidad lítica. Pero sin embargo, en el momento que se convierte en una enzima ya hecho, enzima ya llega a producir con su actividad catalítica. Entonces, ¿qué va a producir? Un cuadro inflamatorio ya en los acinos pancreáticos, produciendo la pancreatitis por una lisis endógena, ¿no? Por una lisis propia. Habitualmente en este punto, ¿qué es lo que va a pasar? Sencillamente, este páncreas, al inflamarse, va a producir también una inflamación de la serosa peritoneal, cumpliendo esa ley que hablaba ante una serosa inflamada. ¿Ya? Ocurren dos cosas. El músculo estriado se contrae y el músculo liso, ¿qué va a pasar? Se paraliza. ¿Ya? ¿Qué se llama esa ley? Cirugía eventual. ¿Qué se llama esa ley? Ley de Stokes. Esa es la famosa ley de Stokes. ¿Ya? Entonces, más sencillamente explicado, ¿qué nos dice la ley de Stokes? Ante una serosa inflamada, el músculo estriado se contrae y el músculo liso se paraliza. ¿Ya? Y a partir de esa ley, chicos, van a ver cómo se genera la sintomatología. Por ejemplo, ¿qué cosas tiene músculo liso? Sí. ¿Cuál es la función importante del músculo del intestino? Peristaltismo. Bueno, en realidad no. A través del peristaltismo, ¿qué hace? Transporta el contenido gastrointestinal a través del peristaltismo. ¿Verdad? Pues, ¿cuál es su función? El transporte y la absorción de transporte, absorción y digestión de los nutrientes. ¿Ya? Entonces, dibujando un poquito, siendo que esto es el páncreas y acá está el intestino delgado, al chocar contra este músculo liso, que es intestino, ¿qué va a producir? Según la ley, ante una serosa inflamada, el músculo liso se paraliza. Se paraliza. ¿Cuál va a ser el efecto? Los ruidos y deberes, ¿cómo van a estar? Disminuidos o abolidos. No se olviden de esta ley. En una pancreatitis, en una colestitis, en una apendicitis, en una peritonitis, cumple esa ley. Por eso es que el paciente, obviamente, por la inflamación, el paciente va a tener dolor, es el primer signo más importante.
Pero sin embargo, el segundo va a ser la distensión abdominal. Distensión abdominal. ¿Por qué? Porque sencillamente el intestino, fíjense, el intestino ya no tiene peristaltismo. Y como ya no hay peristaltismo, acumula primero los sólidos. ¿Y después qué viene? Líquido. Después del líquido, ¿qué viene? Gases. Y los gases son los que van a producir esa sobredistensión de las asas intestinales. ¿Ven? Ahí está toda la clínica. ¿Por qué el paciente está así hinchado? Ahora, se preguntan por qué el paciente con abdomen agudo quirúrgico no tiene hambre. Porque pérdida de apetito es una clínica característica. ¿Por qué? ¿Por qué? Me produce dolor. A ver, si ustedes están así hinchados, obviamente por la distensión, por la sobredistensión intestinal, ustedes pierden el apetito. ¿Ya? ¿Por qué produce náuseas y vómitos? ¿Cuál es la inervación del intestino? ¿Tiene inervación vagal? Sí. Porque recuerden que decimos, ¿ve? Lingo, laringo, tráqueo, cardio, neumo, gastro, entero, hepatocólico, derecho. El nombre completo del vago, ¿ve? Entonces, obviamente por esa inervación, ¿ya? Vagal y la sobredistensión, o sea, lo va distendiendo tanto el intestino que irrita al nervio vago, que estimula el nervio vago, y ese nervio vago produce lo que es el reflejo náuseos, ¿no? Entonces ahí fácilmente decimos distensión abdominal, falta de eliminación de heces y gases. ¿Qué nos hemos dicho? Pérdida de apetito. ¿Qué más? ¿Qué más hemos dicho? Náuseas. Náuseas y boca. Ahí decimos, ¿qué tipo de vómitos? Más, a ver, ¿ya? Porque recuerden que a nivel del estómago, si hay una patología estomacal, ¿ya? O gástrica, el vómito va a ser de tipo gástrico, ¿lo ven? Si hay un problema a nivel de la segunda porción del duodeno, que la causa principal puede ser páncreas o vesícula, ¿cómo va a ser? Gastro, bilioso o bilioso. Si va a ser a nivel del yeyuno, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de vómitos? A ver, solamente quiero que recuerden qué es lo que sucede en el duodeno. En el duodeno se absorbe toda la comida, chicos, fisiología el año pasado en Japón. ¿Lo ven? Se absorbe toda la comida. ¿Lo ven? ¿Esa comida qué hace? Por acción del jugo gástrico, jugo pancreático, los ácidos biliares, ¿qué le producen? Lo desmenuzan, lo degradan. En otras palabras, incluso lo fermentan. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo van a ser los vómitos a nivel del yeyuno? Donde ya prácticamente, recuerden que en el duodeno es donde se absorbe la mayor cantidad de alimentos. ¿No ven? Incluso puede ser gastroalimenticio, o sea, alimentarios, ¿no? Pero a nivel del yeyuno, ¿cómo va a estar la comida? Porque ya ha pasado completamente, ya degradado. ¿Qué se llama eso? ¿Vómitos? No, todavía no. Retentivos. Algunos de ustedes, digamos, han regurgitado. Y cuando regurgitan, se siente una especie de acidez. ¿No ven? Pero justamente así, ¿no? Entonces, a nivel del yeyuno, si ustedes le preguntan al paciente, ¿cómo has vomitado? Doctor, le cuento que he vomitado como si el alimento hubiese estado cocido, pero ya fermentado. Entonces, ¿qué tipo de vómito es? Retentivo. Retentivo, muy bien. Pasa a nivel del ilion. ¿Qué tipo de vómito va a ser? No, todavía no. Entre lo que es fecaloideo y retentivo hay un intermedio, se llama vómitos posáceos. Posáceos, ¿lo ven? Entonces, ¿eso de dónde proviene? Del ilion. Del ilion. Ahora sí. Si yo digo vómitos fecaloideos, ¿de dónde va a provenir? De colon. Listo. Así de sencillo, chicos. ¿Está bien? Entonces, no se olviden,
la característica del vómito les dice de dónde proviene un vómito. Entonces no solamente es decir, ah, no, esos vómitos, pues esos vómitos retentivos tienen que ser. Preguntas. ¿Está claro? ¿Posáceos? Posáceos. Sí, ¿qué son los posáceos? No sé, la verdad. Posáceos sí sabía. A nosotros nos que hay dos tipos de vómitos, el borracio y el borracio. ¿Cuál? En bola de café. Bosa de café. A ver, en bosa de café se le conoce a la hematemesis. ¿Ya? O sea, dentro de lo que es la clasificación de vómitos, son vómitos hemáticos. Porque esos vómitos son oscuros como si fueran café. Eso es bosa de café. Bosáceos, no, la verdad no, la semiología yo no lo he escuchado, pero puede ser que exista, ¿no? Pero lo voy a revisar. Es importante hacer chicos, eso, para todos. Bosáceos. Pero ojo, los vómitos en bosa de café son signos de hematemesis, o sea, en realidad es hematemesis, ¿no? Los vómitos son con restos de sangre que provienen de vía digestiva alta. Por lo tanto, el proceso de diagnóstico, en este caso, ¿qué va a ser? Hemorragia digestiva alta. ¿Qué tendríamos que hacer? Quizás lo estamos haciendo a otro lado, pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Háganse tactos rectal, chicos. Tactos rectal. ¿Lo ven? El paciente les puede decir, doctor, he vomitado así, oscuro, oscuro, les va a decir. ¿Le van a creer? Porque recuerden que hasta ahí es un síntoma que el paciente les está refiriendo, es algo subjetivo. ¿Cómo confirman? Haciendo tacto rectal. Porque si de pronto ha sangrado el tubo digestivo, la parte alta, la sangre igual se va a ir desechando, mezclando con las heces fecales. Cuando ustedes hagan tacto rectal, van a encontrar las heces oscuras, las cuales se les denomina como melenas. ¿Ven? En algunos casos se hace, por ejemplo, yo les acostumbro a hacer a los internos y les digo, echa agua oxigenada, porque puede ser que haya comido lentesaga, entonces resulta que es negro. Entonces le echa agua oxigenada y termina burbujeando, entonces es sangre. Si no burbujea, no es sangre. A eso se llama test de peroxidasa o test de Guayaco, se llama así. ¿Ya? Guayaco. Bueno, siempre nos vamos un poquito así. Entonces, chicos, ahí, con toda esta explicación, ¿se dan de cuenta? ¿Cuál es el proceso más importante que deben prever en un paciente con pancreatitis aguda? ¿Cuál es su etiología en otras palabras? Así, más. Eso, litogénico, por litiasis biliar. Partiendo desde ese punto de vista, ¿ya? Más adelante les voy a explicar lo que es síndrome de Uber-Eats, el síndrome de Minici, pero eso es otro tema más largo, ¿ya? Pero esto lo voy a borrar, ¿ya? Partiendo desde esa explicación, chicos, ¿ya? Tienen que pedir los laboratorios. Ahora, una cosa, recomendación para que esto no se les escape. En todo paciente con pancreatitis aguda, debo pedir sí o sí radiografía de tórax. Yo les pregunto, ¿por qué? ¿Qué es el páncreas? Es una glándula que tiene función endocrina y exógena. ¿Dónde se encuentra? Eso. La porción más alta abdominal, los cuadrantes superiores, pero en la parte retroperitoneal. Habitualmente, por encima de esto, se encuentra lo que es el músculo diafragmático, fundamentalmente el diafragma izquierdo. ¿Por qué pido entonces una radiografía de tórax? Un proceso inflamatorio puede producir una infiltración inflamatoria sobre el diafragma y subsecuentemente sobre las pleuras, ¿ya? De esa forma puede llegar a producir un derrame pleural izquierdo, ¿ya? Entonces, en todo paciente con sospecha de pancreatitis aguda, siempre pidan radiografía posterior anterior de tórax para descartar derrame pleural izquierdo. No se olviden eso. ¿Está bien? Ya, lo voy a borrar así. ¿Cuáles son los signos característicos de pancreatitis aguda? ¿Cuál es la clínica? Pues los antecedentes por los cuales el paciente viene puede ser ictericia, muy bien, ya. Pero los antecedentes por los cuales el paciente viene es por dolor abdominal en epigasia, ¿no ve? Pero la característica de este dolor abdominal ya puede ser irradiado hacia
Siempre hacia la izquierda del cinturón. Ahora, ¿qué pasa si el paciente me dice, doctor, me duele la calle, me duele hacia la espalda? ¿Cuál es el diagnóstico? No. Colestitis aguda. No, está bien. O sea, pero recuerden, la irradiación es fundamental. Porque muchas veces el paciente me dice, por ejemplo, ayer, el día viernes llegó un paciente con dolor abdominal y le dice pues a la interna, a ver, ya, Juliana, anda, dime el diagnóstico, porque yo ya lo había visto. Y el paciente así de lejos, doctor, me duele acá el abdomen y me ha empezado a doler acá. Entonces, ya me has revisado, o sea, ya se sabía el diagnóstico, ya el paciente ya te ha dicho. ¿Vale? Cuando el dolor empieza en la boca del estómago, en el epigastrio, luego se va al mesogastrio, luego finalmente se va a la fosa ilíaca derecha, se llama cronología de Murphy. Cronología de Murphy. Entonces, y eso es característico de apendicitis aguda. No hay donde perderse. Entonces, el paciente sí le dijo a la interna, doctora, me ha dolido acá y me ha venido así. O sea, lo ha dibujado como una J, dolor en tipo J o cronología de Murphy. Entonces, es importante la clínica, sí. Por eso, dolor abdominal, que en su inicio ha empezado con un dolor en el hipocondrio derecho y epigastrio, pero que se ha ido hacia el lado derecho. ¿Ya? Posterior a las 6 horas, el paciente se ha vuelto amarillo, ¿ya? Y el dolor se ha ido irradiando hacia la izquierda del cinturón. Entonces ahí las cosas cambian. Eso quiere decir que el hito ha ido descendiendo, ha ido por debajo de la implantación del conducto Wilson y ha producido también una pancreatitis. Clínica, ¿no ve? Lo otro, ¿cuáles son los signos que tienen que buscar? Ahora sí, aplicamos lo que es examen físico. Al examen físico vamos a ver un paciente con dolor abdominal, distensión abdominal. ¿Por qué la distensión? Por lo que es retención de... ¿En cumplimiento de qué? Ante una cirrosis inflamada, el músculo liso se paraliza. Ese cumplimiento. ¿Okay? Debido a la cirrosis inflamada, el músculo liso se va a paralizar. Es la explicación. Como se paraliza, se acumulan sólidos, líquidos y gases de la distensión. ¿No ven? ¿Qué más? El paciente va a tener pérdida de apetito. ¿Qué más? Náuseas y vómitos. ¿Qué más? No, todavía no sé. ¿Qué más va a tener? Va a estar ictérico. Ya, ictérico va a estar, ya hemos dicho por qué. A ver, ¿pero qué más? Fundamentalmente lo más importante, pérdida de apetito. Todo paciente con cuadro abdominal quirúrgico tiene pérdida de apetito. ¿Por qué? Porque hay una sobredistensión intestinal y esto le causa una plenitud. O sea, es decir, le hace pensar al sistema nervioso que el paciente está satisfecho. ¿No ve? ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante. A partir de esto, vamos construyendo nuestros requerimientos laboratoriales. ¿Qué es lo que vemos? En la colestitis crónica no vamos a hablarlo, pero la causa más frecuente es el alcoholismo. ¿Ya? La causa más frecuente de pancreatitis crónica es el alcoholismo. A nosotros nos interesa pancreatitis aguda. ¿Qué laboratorio es muy a pedir? Porque a la hora de pedir un estudio laboratorial, porque nada es raro que el próximo lunes, por ejemplo, a uno de ustedes les toque un paciente evaluarlo de cero, que pida el laboratorio y el próximo grupo lea, digamos, el resultado. Porque ojo, van a ser limpio, ni piensen hacerlo así en sus cuadernitos. ¿No? Tienen que hacerlo en limpio. Tienen que historia clínica. ¿Cómo es? ¿Qué estudio le van a pedir? Vamos. No, siempre partan de lo básico a lo específico. Entonces, empezamos. Hemograma completo. Uno, vamos a pedir hemograma. Siempre coloquen completo. ¿Ya? ¿Qué más? 2. Creatinina. ¿Más? Fuerte. Creatinina. Glicemia. 3. Creatinina. 4. Urea. 5. Examen general de orina. Ahora sí, estos son considerados
Perfil básico. Esto no se olviden, por más que tengan una neumonía, una diarrea, no sé, un infarto cerebral, un AVC hemorrágico, un AVC isquémico, una trombosis venosa profunda, siempre tienen que pedir esto. Por normas, perfil básico. En todos los específicos. Diciendo a partir de ahí, piden lo específico. ¿Qué le voy a pedir? La lista, chicos. ¿Qué le voy a pedir? Solamente los 19 quiero que los limpiara. Nadie más. Ya, ¿qué más? ¿Qué pido? ¿Qué pido, chicos? Piensen. A ver, lo que tienen que pensar es desde su origen. ¿No ven? Lo macro me va a mostrar esto. Por ejemplo, en el hemograma, ¿qué me va a mostrar? ¿Qué voy a ver? Leucocitosis. Incluso puede ver desviadas a la izquierda, puede ver, ¿no? Leucocitosis. Finalmente con neutrofilia absoluta. Glicemia. ¿Qué puede pasar? Piénsenlo. Se eleva el elevado. Se eleva, muy bien. ¿Por qué? Porque un caldo de. ¿Cómo es? Muy bien. ¿Qué va a pasar con los históricos? Eso, porque va a haber una destrucción excesiva de los islotes de Langerhans, por lo tanto, también va a producir una destrucción de las células beta. Y como ha producido destrucción de las células beta, ¿qué va a reducirse? La insulina. Y como no hay suficiente insulina, ¿qué va a pasar con el azúcar? ¿Por qué creen que la pancreatitis es una de las causas de la diabetes de otras causas? ¿No? La tercera clasificación de la diabetes. No se olviden eso. Solo que esto tiene un tratamiento, ¿no? Resuelven el cuadro, se resuelve también la diabetes. Listo, muy bien, excelente. Entonces, la glicemia puede estar elevada. En este caso vamos a colocar como, no me gusta eso, ¿ven? Hiperglicemia. Pues en todo caso, el paciente va a tener una diabetes de otras causas. ¿Cuál va a ser esa otra causa? La pancreatitis. Muy bien. Creatinina y la urea, ¿qué va a pasar? Generalmente en estadios iniciales no pasa nada, normal. Pero sin embargo, ¿qué pasa más adelante? En estos pacientes puede producir una falla multiorgánica y producir insuficiencia o fracaso renal agudo. ¿Ya? En casos extremos, en pancreatitis severa. Si hay fracaso renal en una pancreatitis, es mal pronóstico. Este paciente debe ingresar a terapia intensiva, tiene un alto porcentaje de mortalidad por si acaso. ¿Ya? Listo. En el examen general de orina, ¿qué vamos a ver? Proteinuria. Puede ser proteinuria, si hay fracaso renal. Sí. Sí, también. Eso, coluria. Entonces, ahí podemos ver lo que es el urobilinógeno incremental. ¿Qué más vamos a ver? Glucosuria. ¿Por qué glucosuria? ¿Cuánto es el umbral de filtración glomerular de azúcar a nivel renal? 200. Menor a 180, mayor a 200 se denomina ya patológico. Mayor a 200, o sea, menor o igual a 180 es normal. A ver, ahí no va a aparecer. Mayor a 200, ahí ya va a aparecer glucosa, una cruz, dos cruces, tres cruces. Se siente, aparece. ¿Ya? Listo. ¿Qué más vamos a pedir? PCR. ¿Qué es PCR? Proteína C reactiva. Esta PCR, chicos, es sumamente importante a la hora de hacer diagnóstico de pancreatitis aguda. Porque normalmente mencionan lo normal. Normal es menor a 0,6 miligramos decimo. ¿Ya? Pero sin embargo, en pancreatitis mayor a 15
miligramos decilitro, es un indicador casi absoluto de pancreatitis asociado a dolor abdominal en epigastrio. ¿Ya? Pues habitualmente la mayor parte, si ustedes encuentran paciente con dolor abdominal en epigastrio irradiado hacia la región dorsal izquierda en el hemicinturón, más una PCR de 15 con leucocitosis, ténganlo por seguro que eso es pancreatitis, en un alto porcentaje de indicador. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué más me voy a pedir ahí? ¿Qué más vamos a hacer? La lipasa y la amilasa lo vamos a pedir al final todavía, porque eso no. A ver, ¿cuál es la etiología de la pancreatitis aguda? Listo. Eso, entonces, ¿qué tengo que pedir? Perfil hepático, muy bien. Recién, pues ahí colocamos bilirubinas indirectas, 8 bilirubinas indirectas, 9 AST, transaminasas, ¿no? 10, ¿qué más? ALT, 11, ¿qué más? Fosfatasa alcalina, 12, ¿qué más? ¿Qué más? Tiempo de protrombina. Hasta ahí seguimos, estamos recordando. Miren que el anterior, lo que hemos avanzado, nos sigue sirviendo. Estamos haciendo en escalada, por si acaso. Si eso no aprendemos, estamos pegados. ¿Ya? Entonces, estamos pensando que la causa es una coledocolitis. ¿Cómo va a estar la bilisubina indirecta? Levemente elevada. La bilisubina directa, muy elevada. Las transaminasas, levemente elevadas. Fosfatasa alcalina, muy elevado. ¿A ver? Tiempo de protrombina, ¿cómo va a estar? A ver, piensen, recuerden. Prolongado. ¿Se acuerdan que les he hablado la anterior semana, o sea, hace 2 semanas atrás, les he hablado respecto a lo que es la vitamina K y su relación con los procesos obstructivos? A ver. Se olvidan, chicos. ¿Qué tal si les hago leer y directamente les vengo a tomar examen? No. Claro, pero si no les sirve lo que les explico y se olvidan. Vitamina K. ¿Qué necesitan? Sales biliares que van a rodearlo y con esas sales biliares van a permitir que se absorban y se vayan hasta el hepatocito para formar los factores de coagulación, vitamina K dependientes y de por ende la cascada de coagulación para formar la fibrina. ¿Pero qué pasa? Aquí tienes un cálculo. Como tienes un cálculo ahí, ya no hay sales biliares. Como no hay sales biliares, ya no existe la formación de micelas y por lo tanto la vitamina K se desecha. Nuestro organismo, ¿qué va a hacer? Va a recurrir de otras fuentes más alejadas para conseguir vitamina K, pero sin embargo, ¿ya? Los factores de coagulación van a ir prolongándose. Si bien era inicialmente debería ser así, y esto equivale a 12 segundos, en un proceso obstructivo va a ocurrir esto. A ver, y esto va a ser mayor a 12 segundos. A ver, a eso le hablamos de un proceso obstructivo. ¿Está bien? Solamente ocurre. Muy bien, ya. ¿Entendido? Por si acaso el examen ahorita lo van a dar, en base a lo que les estoy explicando. Ahora sí, recién nos vamos a ir a hablar de lo que es amilasa y lipasa. ¿Ya? ¿Cuál es la sensibilidad entre la amilasa y la lipasa? Ambos son enzimas que derivan de lo que es del páncreas, ¿no? Pero sin embargo la amilasa no es específico. Hasta en un quiste de ovario, ¿ya? En un embarazo ectópico puede estar elevado, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuál es más específico? La lipasa. Entonces, 13 amilasa. La amilasa, por referencia, generalmente debe estar menor a 160 miligramos decilitro. Pero generalmente se sugiere que la amilasa debe ser
para pancreatitis debe ser mayor a 3 veces a su valor normal. ¿Está bien? 14, se decían, ahora sí, lipasa. La lipasa es menor a 60 unidades internacionales. La sola elevación, aunque sea leve de lipasa, es específico para, y acompañando de todo este proceso, más leucocitosis y PCR elevado por encima de 15, ya es diagnóstico de confirmación de pancreatitis. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Claro? ¿Así podemos dar el examen? Leucocitos,